vámonos a temas de salud. Y aquí estamos en el comedor de cada mañana y vamos a platicar con Saraí acerca de un tema que lo veníamos platicando, ayer lo habíamos comentado, nuevamente lo tocamos hace ratito, miedo de ir al doctor. Y poníamos sobre la mesa que de veras hay mucha gente que no hace sus citas porque dice, yo no quiero que me den un diagnóstico que no, me quiero evitar escucharlo y luego después se desata una enfermedad que ya después no lo puedes evitar, ¿no? Muchas gracias, gracias. Y efectivamente una de las razones por las que existe el miedo de ir al doctor es por no querer recibir un mal diagnóstico. Claro. Y lo platicábamos hace rato que culturalmente es más común en hombres que en mujeres. Si el hombre, ¿por qué no va al doctor, verdad? Digo, no sé usted, señora, que nos está viendo, si de repente con su marido es de, te dije, ya estás con la gripa, vamos, arreando al hombre, exactamente, ¿verdad? Somos unos collones, Araí. Pero es por eso. Unos collones. Porque te da miedo, porque te da flojera. No, yo creo que a veces como que es desidia, y dos, sí es cierto, tiene algo de temor, algo de miedo, ¿no? Por supuesto que te da miedo. Por ejemplo, en mi caso, que vengo de familia que tiene diabetes, hipertensión, dices, ah, caray, no vaya a ser que uno de esos... Exactamente. Seguramente yo, sí. Entonces, mejor te cuidas y haces desidia y después ahí están las consecuencias. Psicológicamente, ¿por qué sucede esto, Saraí? Bueno, es una fobia social. Bueno, si esto ya llegara a afectar de una manera más grande o más agresiva el tema de la salud física, ya podemos decir que es un tipo de fobia y se llama iatrofobia, si es que las personas no quisieran ir de plano bajo ninguna circunstancia al doctor. Y una es que, por ejemplo, cancelan reiteradamente sus citas. Sí. Y no por alguna emergencia o por alguna no voy otra a ir, razón. otra vez No tengo ganas de ir. Yo he cancelado mis citas al dentista. Sí, que de sí hecho, puedo ir dentista, y me invento algo que... ¿De verdad has hecho eso? Mira, por eso le quedó, entonces... Sí, por eso le resonó. tengo que aceptarlo, ¿Cómo se llama eso? Iatrofobia. 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 Nunca lo había escuchado, pero mira, tienes iatrofobia. Tengo algo de Si iatrofobia. es que te afectara tu calidad de vida, ya sería iatrofobia. Por ejemplo, que tuvieras sudoración, que estuvieras cancelando constantemente tus citas, o a lo mejor que tuvieras taquicardia, que días antes no pudieras dormir. Ándale, No para tanto. Ajá, si es así, ya estamos hablando de una fobia. Si no, pues nada más es una ansiedad anticipatoria. Y también una razón común es porque nos preocupa mucho que el doctor nos regañe o nos diga... Pero le dije, señor, ¿por qué no señora. vienes? Ajá. Suele pasar. Claro, yo también es curioso. eso. Ahora, a ver, pasa que esta gente que tiene esta ansiedad de no ir al doctor puede haber sido provocada porque quizá en la infancia tuvieron una mala experiencia, porque yo he llevado a mis hijas al doctor y luego, ya sabes, la parte de las vacunas y luego de repente al dentista, digo, trato de buscar también doctores que sean pediatras especialistas y que tengan un contacto bonito para que ellas no tengan este trauma. Tengo una odontopediatra fabulosa que le mando un beso que se llama Connie, que es maravillosa, y mis hijas Felices. les encanta ir al dentista porque van con ella. Sí, tiene que porque ver el también. trato es tan bonito y es dura, ¿eh? Y les ha hecho cosas fuertes y... No. A ver, vamos. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver, Sí, ¿no? tiene que ver, y además, por ejemplo, que los papás no estén amenazando a los hijos te voy a con mandar. que, mira, te van a inyectar y es que Es si sigues cierto. así le voy a decir al doctor. Entonces también nosotros, cuando crecemos dentro de esos ambientes, asociamos el ver la bata blanca con amenaza. Con el demonio, Ajá. literal. Y luego no Claro, falta claro. quien, además el abuelito, quien esté y le siga la corriente a la mamá. Sí, cierto. llévala y mira, te va a picar. Entonces, Uy, el miedo a las inyecciones. Sí, entonces, y ya la fobia a las inyecciones ya es otra fobia, pero tiene que ver con el tema Claro. de la salud. Ok. Y sí es muy importante el contexto médico, el cómo el médico haga la confianza con el Total, paciente. claro. Y el trato empieza desde que el paciente se pone en contacto con el médico para solicitar una cita, para hacer las preguntas, y esos son pasitos que nosotros como pacientes podemos ir haciendo para que se nos vaya quitando poco a poquito el miedo de ir al doctor. Sí, a ver, Saraí, de repente llegamos a una edad en la cual mínimo una vez al año tenemos que hacernos Un exámenes, chequeo, sí. un chequeo general. Pocas personas lo hacen. Claro Pocas que sí. personas lo hacen totalmente y creo que ahí
Y volvemos a lo mismo. Sí. Nuevamente los caballeros están en una situación en la que de verdad que las mujeres todo el tiempo están Atrás de ellos. Ahora, las mujeres creo que tenemos más cultura en cuestión de una revisión médica porque tienes Sí. que tener, por ejemplo, un ginecólogo que es parte importante de la vida de una mujer. ¿No? Cosa que los hombres deberían de tener al proctólogo, También. pero creo que más bien la mujer desde que estás muy chiquita tienes como esa ¿Cultura? Ese conocimiento, sí. porque luego vas que el ginecólogo y luego vas que al cirujano y luego vas que al doctor, o sea, tienes todos como tus doctores de cabecera, ¿no? Sí, sí es cierto. Y sobre todo también porque las mujeres estamos muy pegaditas al cuidado de los demás. Cierto, Son sí, quienes sí. hacen cargo de los papás, del marido, De los no sé, hijos, ahí sí no sé si exactamente. es tanto, del esquema de vacunación desde que Eh. están bebecitos. Entonces también tenemos más conocimiento de cómo se manejan los servicios de salud. Sí. Otra cosa también que es muy común en cuanto al miedo a ir al médico, hay personas que dicen, es que sabes que yo no tolero el olor a hospital. Ay, es que sí tiene un olor muy el olor a particular. Huele. doctor, O de no algunos aguanto. o de algunos consultorios, ¿no? Que dices, Sí. el alcohol con el Tiene un olor muy peculiar, Muy peculiar. muy peculiar. O también el color. Es que sabes que yo veo color verde o color que tiene que ver con estos servicios de salud y yo no puedo. O porque tuve una experiencia traumática antes, Claro. un diagnóstico erróneo o ahora que pasamos pandemia, mi Sí. familiar entró y ya no salió. Sí, Entonces es yo, que la hay verdad muchos es que yo psicológicamente son prefiero no golpes. pararme. Sí, es muy Eso le complicado. pasó a una prima que desafortunadamente se le fue mi tía y se le quedó muy, muy marcada la muerte y no puede pisar los hospitales, le da miedo. Claro. Digo, increíble. Y claro que parte es de- totalmente entendible. Ajá. Sí, ahora también vamos a relacionar la sangre, ¿no? O sea, Sí. de repente lo que comentaba de que tenemos que anualmente ir a hacer un chequeo, bueno, pues es normal que nos saquen sangre para hacer ciertos estudios y hay mucha gente que le tiene un temor al ver sangre Ajá. que hasta se desmayan ahí, ¿no? O sea, Sí. entonces hay muchas, muchos objetos o muchas circunstancias en las cuales pues nos hagan tener miedo de ir al doctor. Ah, déjate un hospital, al doctor. ¿no? Ajá, de ir Sí. a una consulta. A como una tal, consulta sí. normal. ¿Cómo se puede o cómo pueden hacer estas personas para, me imagino que ha de ser todo muy paulatinamente, ¿no? Poco a Exactamente. poco, para quitarse ese miedo? Porque en algún momento de la vida tendrán que ir con Ah, no, un claro. médico, con un especialista o tocar el hospital, esperemos que Sí. no, pero en algún momento Es va a necesario, suceder y sí. es necesario, ¿no? Como lo dices tú, es paulatinamente. El primer pasito sería buscar un médico que vaya de acuerdo a mi personalidad, a mis acomode, necesidades, que me guste cómo me trate, que Un me conocido, resuelva un mis amigo. dudas. Puede Esa ser, puede ser una sí. muy buena opción, que sea un familiar, un conocido. Otra opción es ir a terapia para averiguar cuáles son las razones, si es que hay un trauma previo, Interesante. qué es lo que me significa, Capaz de que esa lo tienes estructura. bloqueado. Exactamente. ¿No? Lo tienes bloqueado Sí. ese pensamiento y por eso no Y por quieres eso ir. no quiero ir, ajá. Otra sería pedirle a alguien que me acompañe. Oye, ¿sabes que me da mucha angustia? ¿Me puedes acompañar? Eso está bueno, fíjate. Me late esa, sí, ¿Me claro. puedes acompañar? Otra estrategia es escribir las dudas en algún papelito porque de repente Yo sí estando lo- ahí se nos va la onda, se nos olvida lo que tenemos que preguntar o hasta lo que vamos. Y entonces, ahora sí, ir acompañaditos, ir con calma y poco a poco. Bueno, pues como sea, tenemos que vencer ese miedo porque tenemos que ir sí o Sí, sí, sí. al doctor. Punto. Ya no hay que ser desidia. Exactamente. Saraí, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, gracias.